Listo, ¿empezamos con la presentación o cómo hacemos? ¿O arrancamos nomás? Bueno, sí, lo presentamos a César Preusler, él es licenciado en genética y nos va a presentar eh, su experiencia en biotecnología aplicada a empresas. César. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su participación. Gracias, Luciano, por tu presentación. Y sí, vamos a presentar unos trabajos o unos conceptos, un breve por lo que es la biotecnología y cómo se relaciona a nuestra actividad, que es la acuicultura. Entonces, como vamos a hablar de biotecnología, tenemos que empezar definiendo qué se entiende o qué entendemos por biotecnología. La biotecnología como concepto es la utilización de los organismos vivos o productos de estos para desarrollar algún objetivo o algún producto en particular, ¿no es cierto? Como disciplina dentro de la ciencia es relativamente nueva, como tal, como nombre, pero sabemos que civilizaciones ancestrales y desde el inicio del ser humano está siempre innovando y siempre utilizando la biotecnología como herramientas. Algunos de los ejemplos, las fermentaciones para producir cervezas, vinos, yogures, quesos, son algunas de las actividades que se vienen desarrollando ya desde nuestros ancestros, digamos. Algunos denominaron el siglo de la biotecnología al siglo pasado. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado se atenuó o se incentivó, digamos, el desarrollo de la biotecnología como tal. Como decíamos, en tiempos pasados, muchas civilizaciones han utilizado procesos biotecnológicos sin siquiera conocer a los microorganismos y ni siquiera conocían los procesos por los cuales se llevaban a cabo estos procesos, y sí los utilizaban para su beneficio, ¿no es cierto? Entonces, esto constituye lo que hoy por hoy se conoce como la biotecnología tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza la biotecnología tradicional, utiliza los microorganismos o productos de estos para desarrollar ciertos objetivos de interés. Al ser tradicional no quiere decir que fue reemplazada o, digamos, cambiada por la biotecnología moderna, que veremos un poquito más adelante, sino que eh, conviven y son procesos que siguen actuales, siguen siendo utilizados actualmente, y solo que están, con el avance de la biotecnología en sí, son procesos que están siendo mejorados, ¿no es cierto? A ver, si nosotros le pedimos a amigos, a familiares o a alguien que no esté empapado en el área de la biotecnología o las ciencias de la investigación, si le pedimos que nos defina la biotecnología, podemos obtener varios conceptos en base a esto. Algunos pueden ser que no tengan ideas, pero gran mayoría puede ser que coincidan en que la biotecnología es cosa de científicos, de estos científicos que se pasan todo el día encerrados dentro de un laboratorio, de esos supermodernos, que trabajan las batas blancas, que hacen clonaciones. En definitiva, hacen referencia a lo que conocemos hoy como biotecnología moderna. Pero sabemos que el hombre viene utilizando sus organismos, esos organismos o microorganismos, para su beneficio de hace muchos miles de años. Estudios han demostrado que tanto chinos, griegos, romanos, babilonios y egipcios, por ejemplo, vienen utilizando la biotecnología de alrededor de hace 2000 años antes de Cristo. Bueno, en cuanto al breve repaso por la historia de la biotecnología, el hombre desde el inicio de la civilización humana viene utilizando la biotecnología para mejorar, en este caso, su alimento, para poder ser, digamos, mejor en cuanto a la obtención de sus propósitos alimentarios, y viene utilizando lo que nosotros llamamos la crianza selectiva, o en genética lo que llamamos el mejoramiento genético tradicional también. ¿Qué venían haciendo estas civilizaciones? Elegían los organismos a su criterio, eran los mejores para poder reproducirlos, y de ese modo lo que iban haciendo, iban, digamos, tratando de mejorar en la generación siguiente para obtener mejores beneficios. Acá tenemos unas imágenes que son representativas, obviamente, de ciertas mejoras que fue desarrollando el hombre a través del tiempo. Otra de las aplicaciones muy extendidas en cuanto a la biotecnología refiere es la utilización de los antibióticos.
Si sabemos que casi erróneamente Alexander Fleming casi en la década del 30, en el año 1928, descubre la existencia del poder bactericida del hongo Penicillium en uno de sus ensayos que tenía cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus. Sabemos que una bacteria que causa ciertas enfermedades cutáneas en humanos. Se fue al irse de vacaciones y volvió y vio que el hongo creció sobre su cultivo bacteriano y las mató. A partir de los trabajos de Fleming, de ahí hacia adelante, hubo un gran descubrimiento en cuanto a la penicilina antibiótica. Sabemos que los antibióticos, como concepto, son sustancias producidas por microorganismos u otros organismos que inhiben el crecimiento, a su vez, de otros microorganismos diferentes. En la década del 40 se puso en práctica y se utilizó mucho el tema de los antibióticos derivados de la penicilina, y sabemos que tuvo un gran auge en la Segunda Guerra Mundial a mediados de la década del 40. Haciendo un repaso por la década del 50 y 60, hubieron muchos avances en cuanto a la bioquímica y la biología celular, lo que permitieron purificar y producir en grandes cantidades estos antibióticos a partir de diferentes microorganismos. Luego, casi promediando la década del 50, Watson y Crick proponen la estructura del ADN tal cual la tenemos conocida y aceptada hoy, a partir de diversos estudios previos que venían realizándose a través de las investigaciones en el mundo. En la década del 60, un rápido desarrollo de conocimientos en el ámbito de la biología molecular y la genética, sumado al conocimiento de la estructura propuesta por Watson y Crick del ADN, abrieron la puerta a nuevos desarrollos biotecnológicos, digamos que fueron el ABC para lo que conocemos hoy en día como la biotecnología moderna. Esto es ingeniería genética y ADN recombinante. A través de la ingeniería genética, que son herramientas que hoy podemos contar, los científicos o investigadores pueden llegar a hacer combinaciones de ADN de diferentes fuentes, es decir, de diferentes organismos. Este proceso, denominado tecnología del ADN recombinante, se emplea hoy en día para producir proteínas de uso médico como la insulina, hormonas de crecimiento, factores coagulantes y en otros campos también de la producción. Acá hay que hacer un parate y hacer una mención especial en el avance de la tecnificación del instrumental adecuado. Es decir, que todos estos avances logrados hasta el momento a través de la biotecnología vienen de la mano con el avance del instrumental utilizado para llevar a cabo estos propósitos. Acá tenemos unas imágenes representativas de una cadena de ADN, de unos plásmidos recombinantes, como para representar un poco los avances de la biotecnología en la historia. Y como resumiendo lo que veníamos hablando de lo que es la biotecnología, tenemos la tradicional y la moderna. No quiere decir, como le mencioné anteriormente, que la tradicional ha dejado de usarse, sino que se siguen haciendo procesos biotecnológicos tradicionales, sí muy bien optimizados para producción de ciertas tecnologías actuales. Y la biotecnología moderna hace referencia a lo hablado recién. En cuanto a la acuicultura, tenemos que relacionar un poquito la acuicultura con la biotecnología. Primero definimos qué es la acuicultura. La acuicultura es la producción de organismos acuáticos, ya sean en agua dulce, salobres o saladas. Esto abarca todo el desarrollo del individuo, desde los primeros estadios hasta los estadios adultos o algún paso de su desarrollo en la vida acuática. Dentro de los objetivos de la acuicultura, el desarrollo para consumo humano es uno de los tantos objetivos propuestos dentro de la acuicultura. Podemos mencionar la cría de peces ornamentales, la cría de peces exóticos, de peces tropicales, la cría de peces exclusivos para cebos, para pesca, por ejemplo. Tenemos la morena. En países como Brasil hay criaderos que se dedican a la cría exclusiva de mojarras, todo con estos fines. Y otro de los emprendimientos importantes que se ven mucho en la parte sur de Brasil, como en la parte de Misiones, son los conocidos pesca y pague. ¿Qué son los pesca y pague? Son emprendimientos de agroturismo en los cuales la gente va a practicar pesca dentro de un estanque. Una vez que obtiene el pez,
es pesado por el dueño del emprendimiento, y tiene un valor, pagan un costo por el kilo de pez vivo. Eso es lo que conocemos acá en la zona como pesca y pague, que cada vez tiene más auge en la región por ser una alternativa de agroturismo muy importante. En cuanto a las innovaciones tecnológicas en la acuicultura, podemos hacer mención a algunas, por ejemplo, el policultivo de peces, que es muy utilizado en la zona de Misiones y provincias aledañas, en la cual se combinan distintas especies, o sea, especies que tengan distintos requerimientos nutritivos o distintos hábitos alimenticios para poder optimizar al máximo la utilización del estanque. Al no tener competencia entre ellas, entre estas especies, tiene la capacidad de poder optimizar de la manera más eficiente el estanque. Otra de las innovaciones son los sistemas acuapónicos, que van a ser tratados en un módulo siguiente, en el presente curso, y los centros de reproducción artificial. ¿Para qué nos sirven esos centros de reproducción artificial? Pueden ser utilizados para implementar programas de recuperación de ambientes degradados, mantención y preservación de especies, y una producción continua de alevines o semillas de varias especies de interés comercial, como serpacú, surubí, bogas, tilapias, sábalos, bagres, carpas, y otras especies, como mencionábamos, las exóticas, las tropicales, como para, digamos, tener una continuidad durante todo el año de obtención de estas alevines o semillas. Acá tenemos una imagen sobre el margen izquierdo de un policultivo. Tenemos varias especies de carpas conviviendo dentro de un mismo estanque. Y sobre el margen derecho tenemos una bolsa con alevines previo a ser instalados dentro del estanque, ¿no es cierto? Voy a hacer un paso general haciendo referencia a la reproducción artificial, con imágenes para que se entienda un poquito el proceso de lo que es la reproducción artificial o en qué consta. Lo primero que se hace es la selección de parentales de que vamos a querer reproducir. Ya vamos a ver que hay distintas estrategias para poder hacer esa selección. Se le realiza una inducción hormonal, esto es para tratar de sincronizar en cierto modo el desove. Se hace un control visual de las papilas genitales para ver qué tan cerca están del desove. Tenemos que tener en cuenta esto porque tanto el macho y la hembra, en este caso, se los deposita, digamos, en una misma pileta para que se produzca el cortejo. Una vez que está próximo al desove, se hace la colecta de huevos, se hace la colecta del esperma. Luego de esto se hace una hidratación en las incubadoras. La hidratación esta es la hidratación de los huevos para que se produzca también la fecundación en el medio acuático. Y en el margen izquierdo vemos ya cuando, al transcurrir las horas, el inicio del desarrollo, en el cual se empieza a diferenciar el polo animal, que va a ser el que va a desarrollar el pez en sí. En la imagen superior izquierda vemos un estadio un poquito más avanzado ya de esos huevos. En la superior derecha vemos ya las larvas eclosionadas. En la inferior izquierda vemos un alevín de pequeño tamaño, ya en estanque, y hacia la derecha vemos un juvenil de un tamaño importante, ya en la etapa de crecimiento hacia el crecimiento de adulto, ¿cierto? Otra de las innovaciones que podemos mencionar dentro de la acuicultura es la reversión sexual en tilapias. Esta se realiza con distintos objetivos. En principio, para evitar la superpoblación de tilapias, digamos, de individuos dentro de un estanque, y para producir el crecimiento mayor en los individuos que son masculinos, ¿no es cierto? Para mencionar otro ejemplo muy interesante de la innovación en la acuicultura, tenemos al salmón transgénico, que fue desarrollado por una empresa en Estados Unidos en el año 1989, al cual le incorporaron dos genes de otros peces, digamos, son genes externos, digamos, este es un salmón transgénico, hay que hacer, si uno quiere conceptualmente entender el paso, este salmón es producido cuando se le incorporaron dos genes exógenos de otros peces, digamos.
Como resultado se obtuvo, como se ve en la imagen, se obtuvo un salmón de ese tamaño en un periodo inferior casi a la mitad de tiempo de lo que es el desarrollo normal del salmón del Atlántico en la naturaleza, digamos. Y bueno, esto como innovaciones en cuanto a la acuicultura. Pasamos un poquito a ver cómo se relaciona la biología molecular. Sabemos que van de la mano con la biotecnología, o que es otro campo que está relacionado a la biología molecular con la biotecnología. Y tenemos que incorporar algunos conceptos que por ahí el que está en el ámbito de la ciencia suena escuchar, está muy en boga, o estuvo hace unos años atrás muy en boga, lo que son los marcadores moleculares. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué son? ¿Y cómo los podemos utilizar en nuestro campo, que es la acuicultura? Los marcadores moleculares son secuencias identificables del ADN que se encuentran en distintos lugares del genoma de un individuo. Es decir, son como unas banderitas que tenemos desparramadas o distribuidas en todo el genoma del individuo, que las podemos identificar mediante técnicas especiales que vamos a ver cuáles son. Tienen las características de comportarse a través de la herencia mendeliana común y no son afectadas por el ambiente. Esto es muy importante. Ya sabemos entonces que podemos seguirlos independientemente del ambiente en el cual estén, y tienen una segregación del tipo mendeliana. Son observables sin importar el estado de desarrollo del individuo, ni el tejido analizado, porque sabemos que todas las células de un mismo individuo contienen la misma información genética o el mismo ADN. Entonces, independientemente del estado de desarrollo de ese individuo o el tipo de tejido que podemos acceder, sabemos que nuestros marcadores moleculares van a estar ahí cuando lo necesitemos. Decía que son utilizados a través de unas técnicas que dieron, digamos, el puntapié para la utilización de estos marcadores, que es la PCR, como así las enzimas de restricción. La PCR, por concepto, es clonación acelular. Digamos que tenemos la capacidad, a través de esta técnica, de producir copias innumerables o miles de millones de copias de un fragmento de ADN que nos interesa a nosotros. Esta tecnología nos permitió avanzar en innumerables desarrollos en cuanto a los marcadores moleculares. Acá tenemos, a modo de representativo sobre el margen izquierdo, un gel de agarosa en el cual se ven representados marcadores moleculares de distintos tamaños y una imagen de una secuenciación de ADN sobre la margen izquierda. ¿Cuáles podemos mencionar como marcadores moleculares? Tenemos a los RAPID. Cabe aclarar que estos marcadores moleculares son utilizados para distintos objetivos, digamos. Depende de lo que uno está buscando, lo que uno quiere buscar, lo que uno quiere analizar, se va a utilizar uno u otro, o incluso en cuanto a las ventajas que tengan estos mismos. Algunos son un poquito más complicados, otros son un poco menos reproducibles, digamos, tienen sus ventajas y desventajas cada uno de ellos. Pero para mencionarlos, tenemos a los RAPIDs, que son los primeros, los marcadores microsatélites, que son muy, muy utilizados, tenemos a los SNPs, que son polimorfismo de nucleótido único, los AFLP, y marcadores de mitocondriales directamente. ¿Cuáles son las aplicaciones que le podemos dar en el campo de la acuicultura, que es donde nosotros estamos trabajando, a estos marcadores moleculares? Podemos utilizarlos para identificación de especies, para variaciones genéticas y estructura poblacional dentro de las poblaciones naturales y de cultivo, comparación entre poblaciones silvestres y de criadero, y selección asertiva por marcadores. ¿Por qué tiene un asterisco este último ítem? Porque nos va a dar el pie a pasar a comentarles un poquito el trabajo que estamos desarrollando con el equipo de INTA, con un productor de emisiones, en relación a los marcadores moleculares y en la selección genética asistida por marcadores. Como le mencionaba, actualmente, al inicio de este año, se instalaron ensayos en la granja de un productor, en conjunto con los técnicos del INTA de Misiones, en el cual se vienen genotipificando, hace 3-4 años, genotipificando 18 reproductores de pacú. Él tiene un lote en el cual hace reproducción, y lo que se hizo es marcar estos individuos para hacerle un screening genético, para ver la variabilidad genética y el grado de parentesco que presentan ese lote de reproductores.
Entonces, con este ensayo, fue realizado por el Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática, de la universidad, que depende de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, que está situado en el acuario de la ciudad de Rosario. Nos mandaron la información genética, que bueno, lo vamos a presentar un poquito más adelante, y el ensayo pretende evaluar la progenie de padres genotipificados en comparación a progenie de, digamos, una reproducción, solamente con selección fenotípica, como lo venía haciendo el productor normalmente, sin una selección asistida por marcadores moleculares. En el mes de noviembre del año pasado se realizaron ambas reproducciones, y en febrero de este año, del 2020, se han instalado esos ensayos evaluatorios. Para, digamos, los pasos previos para llegar al análisis genético, al perfil genético del productor, nosotros sabemos que en la especie de pacú no tenemos dimorfismo sexual, entonces en principio no podemos diferenciar hembras y machos, recién lo podemos hacer cuando alcanza la madurez sexual. Por otro lado, tenemos que darle un nombre y apellido a cada uno de los individuos. Ese paso lo hacemos a través de microchips que se insertan debajo del cuero del animal y nos va a permitir nombrar, digamos por así decirlo, reproductor 1 con tal número, asociar el chip con el número de reproductor. A partir de la identificación de cada uno de los reproductores, se toma una muestra de aleta adiposa o de aleta caudal, con 1 centímetro cuadrado es suficiente, como para poder hacer la extracción de ADN y pasarle a los marcadores moleculares que nos van a proveer la información en cuanto al perfil genético de cada uno de estos reproductores. Esto, como le mencionaba, este servicio fue realizado por el Laboratorio de Biotecnología Molecular de Rosario, y los resultados de análisis de parentesco fueron presentados de la siguiente manera. Muy simple en cuanto a los colores. Lo que nos indica el color rojo nos indica que hay una alta probabilidad de que sean padre e hijos o hermanos completos, esos individuos. En el color amarillo hay una alta probabilidad de que sean medios hermanos, y el color verde hay una alta probabilidad de que estos individuos no estén emparentados. Se hicieron todas las probabilidades posibles de combinatoria entre los machos y hembras de los 18 reproductores enviados, y se arrojaron, digamos, estos datos. No están representados todos acá, sino nada más que algunos, justamente a modo representativo y como para que se entienda en qué consiste el trabajo. Como le decía, tenemos la identificación de nombre y apellido, por así decirlo, de cada uno de los individuos con el chip subcutáneo. Se hicieron, en base a la información obtenida, se hicieron las reproducciones, y de momento se hicieron se llevan hecho 2 biometrías actualmente. La biometría consiste en medir y pesar, digamos, y poder ir ajustando, por un lado, la alimentación, y poder ir viendo el progreso en cuanto al desarrollo del ensayo en sí. Lo que nos planteamos en este ensayo, algunas de las variables que queremos medir al final del ciclo de crecimiento, que aproximadamente lo vamos a hacer 12 meses, y cabe destacar que, teniendo en cuenta que los peces son poiquilotermos, el ambiente influye mucho en cuanto a su desarrollo. Este mismo ensayo lo vamos a repetir mínimamente por 3 años consecutivos, como para poder hacer tener una homogeneidad de los datos en cuanto a los diferentes ambientes, ¿no es cierto?, que nos toquen durante esos ciclos. Dentro de las variables a medir, queremos ver la tasa de crecimiento relativo, la ganancia de peso, la sobrevivencia, la eficiencia de crecimiento, la eficiencia de conversión de alimento, cuánto alimento se le da, cuánto consume para producir 1 kilo de músculo, y otras variables más, pero la idea era comentarles así a grandes rasgos qué se está trabajando y qué queremos medir. Bueno, creo que con esto cerramos, Luciano. Cualquier consulta, cualquier duda, bueno, creo que se dará más adelante, y espero que haya quedado claro la exposición. Muchas gracias, César. Bueno, salió muy bien, así que te agradezco. Y vamos a pasar a la segunda presentación del día, que la voy a estar dando yo. Les recordamos que las preguntas las vamos a ir recopilando en el chat,
y al final de la presentación vamos a responder a algunos interrogantes. Así que bueno, empezamos con esta presentación. Se trata de, vamos a hablar de la microalga espirulina para el consumo humano y animal. Y bueno, vamos a empezar viendo qué es lo que es la espirulina. ¿Qué es y para qué se usa, ¿no? La espirulina es una microalga multicelular filamentosa. Si bien específicamente se trata de una cianobacteria del género Artospira, Artospira platensis y máxima son las especies comerciales más utilizadas, durante mucho tiempo se consideró que era un alga debido al color de la ficocianina, después fue recategorizada en 1989 y bueno, quedó de cualquier manera el nombre coloquial espirulina, si bien ahora es Artospira, y se sigue utilizando comercialmente y bueno, en otras publicaciones, ¿no? Son bacterias capaces de fotosíntesis con producción de oxígeno. Las variedades más conocidas son Platensis y Máxima. Es un, bueno, superalimento, considerado un superalimento por sus notables cualidades nutricionales, ya que es una rica fuente de proteínas, vitaminas, minerales, carotenoides y antioxidantes. Tiene un excepcional contenido proteico de 60-70% y son proteínas de excelente calidad, con un contenido equilibrado de aminoácidos esenciales. Por su valor nutritivo va mucho más allá de esto, ¿no? Ya que es una de las fuentes más ricas en provitamina A y hierro, asimilable, que se conocen, y además contiene altos niveles de la poco común vitamina B12 y de ácido gamma-linolénico, entre otros ácidos esenciales. Bueno, numerosos test probaron su biodisponibilidad, la de estos micronutrientes, y se utiliza como complemento alimenticio para humano, y además, bueno, por sus propiedades es de especial interés para prevenir y tratar la malnutrición infantil. Es uno de los puntos que abordaremos más cerca del final. Bien, como reproducción, bueno, el alga se divide cada 7 horas. ¿Y qué otra cosa? La espirulina, bueno, básicamente crece en agua dulce, y también se cultiva artificialmente, eso en condiciones naturales, y también se cultiva en recipientes o en pequeños estanques de baja profundidad. Ahí estamos viendo justamente uno que es un estanque de espirulina primitiva, que es una empresa productora de Córdoba, Argentina, acá en nuestro país, pero también se producen instalaciones industriales con mucha mayor tecnología. De cualquier manera, se puede cultivar desde lo más básico de los recipientes, PET incluso, a nivel casero, hasta escalas industriales. Y la biomasa obtenida, bueno, se seca y se convierte en polvo o cápsula. Que ahí estamos viendo las dos presentaciones clásicas, ¿no?, de la espirulina. Las cápsulas y el polvo o el granulado. Al estar desprovista de pared celulósica, la espirulina es perfectamente digerible, se puede consumir seca o crudo, no necesita cocción. De hecho, conviene no someterla a temperaturas mayores a 75-80 grados, como para que no pierda sus cualidades. Y bueno, dado que se puede cultivar en pequeña escala, la espirulina se puede producir en pequeños cultivos en zona rural y urbana, ¿no? Es un cultivo ideal para zonas cálidas, desérticas, o con agua alcalina. Puede ser cultivada prácticamente en cualquier parte del mundo, en realidad, desde el sur de Chile, en nuestro país, hasta en nuestro continente, hasta el norte de Canadá. Si bien en esos casos, digamos, de altas latitudes, lo que difiere son los sistemas de producción por una cuestión limitante de luz y temperatura, pero se puede cultivar de cualquier manera, ya que también van a ser cultivos de pequeña escala en estos sitios de más frío y menos luz. Bueno, y como verán, los chicos la consumen mucho en África, en India, en Sudamérica. También ahora vamos a ver que es originaria también de Sudamérica. También una de las presentaciones que tiene se usa mucho para los jugos o para bebidas, se la mezcla con bebidas a lo que es el polvo. Y cuando es en forma granulada, como la que muestran estos chicos en la mano, también se puede comer como si fuese un snack, ¿no? Bien. Históricamente, la espirulina crece naturalmente en muchos lugares, en especial en estos, en el lago Texcoco, en México, en el lago Huacachina, en Perú, y en el lago Chad, donde fue redescubierta. Si bien en África también hay varios otros lugares, y otros lugares en el mundo donde se puede encontrar. En la antigüedad, según las crónicas de los conquistadores españoles, los aztecas la recolectaban en la superficie del lago con finas redes,
luego eran secadas al sol y comercializadas en el mercado de la ciudad. De hecho, los corredores aztecas eran uno de los principales consumidores de espirulina para cumplir con su trabajo diario, ¿no? Y la recolección y secado y consumo de la espirulina data, bueno, de hace muchos siglos, ya estaba presente muchos siglos antes de que llegaran los conquistadores españoles. Y también, bueno, hay evidencia del consumo de esta microalga en el continente africano, donde todavía también se sigue produciendo en forma artesanal. El pueblo Canembú la sigue obteniendo del lago Chad, la secan al sol, como se muestra ahí, en espacios directamente en la arena, en la tierra, y luego la incorporan en el 70% de sus comidas. Una vez que está seca, se puede quebrar y utilizar como una especie de galleta. También la comercializan, de todo un comercio y un ciclo de producción y consumo en esto. Justamente ahí es donde fue redescubierta en los años 50 por una misión científica europea, y bueno, se sorprendieron del buen estado nutricional de estas personas, que era uno de los mejores de África, y entonces empezaron a ver que la espirulina realmente tenía propiedades muy notorias. Fue llamada espirulina por el aspecto del filamento espiral que presenta cuando se observa al microscopio. Bueno, acá tenemos un poco lo que es en la actualidad la producción de espirulina, que se produce comercialmente en todo el mundo. La principal producción se da en el sudeste asiático, China, India y Australia, si bien también en el resto del mundo, en Sudamérica, África y Medio Oriente también se produce, ya que, como vimos, se producen pequeños estanques, como se muestra ahí. Y, bueno, aproximadamente la mitad de la producción total de espirulina, que se utiliza como suplemento nutricional para humanos y animales, se utiliza la mitad para piensos, para ganado y peces. Ahí está también nuestro interés y nuestra vinculación con lo que es la agricultura y la piscicultura. Bueno, las microalgas tienen varios usos potenciales, pero solo algunos son comercialmente viables. Por eso nos enfocaremos solamente en lo que es la producción de biomasa para alimentos funcionales, apicultura y piensos animales. También se utiliza para otras microalgas y la espirulina, para biocombustibles, biofertilizantes, para bioremediación, para remediación de efluentes, para mejorar y nutrir suelos, bueno, y como biorefinería, para obtener carotenoides en estos casos. Así que la verdad que hay muchos usos, pero solamente algunos son comerciales por una cuestión técnica y económica que impiden la expansión de esta industria. Bien. Bueno, algunos parámetros generales, en realidad, cómo es la producción, en síntesis, los parámetros de crecimiento, que son, bueno, el cultivo tener en cuenta el cultivo madre, la selección del medio, la mezcla, la inoculación, la temperatura, el pH, la luz, la intensidad de la luz, las tasas de crecimiento y la productividad. Una vez que tenemos todo eso y hemos cultivado, bueno, se pasa a la cosecha, por centrifugación o filtrado normal, que es lo que vamos a ver, y el secado y la posterior condensación o, digamos, en formado de pellets o cápsulas o polvo, ¿no? Una vez seca, se puede utilizar. Ahí está la fuente para que puedan también leer más al respecto. La verdad que hay muchísimo material, muchísimas investigaciones realizadas, así que les recomiendo acceder, digamos, en internet hay mucho material, muchos papers publicados. Bueno, panorama general de las fases de cultivo de espirulina. Previamente vamos a ver lo que es los sistemas de cultivo. La selección del reactor es funcional digamos, depende de la aplicación final, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, esto es un poco más complejo, los fotobioreactores cerrados, planos, complejo en el sentido de la producción, que tiene que ser mucho más controlada, tiene una alta productividad de la biomasa. Esto es parte de una investigación de la Universidad de Almería. Y es la verdad que muy rendidora en pequeños espacios, en paneles, o en tubos. Pero lo que vamos a ver es principalmente lo que son los reactores abiertos, los raceways, si bien tienen una productividad menor, igual es muy elevada, de hasta 45 toneladas por hectárea por año. En condiciones normales se puede conseguir desde 15 toneladas en adelante, y bueno, a medida que uno va mejorando la tecnología y los controles, se puede incrementar, ¿no? Y llegar a este volumen muy alto. Y bueno, justamente la tasa de crecimiento es lo que hace, que aumenta esta productividad tan velozmente. Decíamos que la espirulina se divide cada 7 horas en condiciones normales, por lo cual se puede incrementar el volumen del cultivo y a su vez cosecharlo, ¿no? Tasa de crecimiento sobre la temperatura, acá hay un gráfico donde el óptimo se muestra que está entre 32 y 37 grados centígrados. Por debajo de los 20 y por arriba de los 40
la espirulina por debajo de los 20 casi no tiene crecimiento, pero se puede mantener incluso a 0 grados sin morir. Y bueno, por encima de los 40, 41, sí, ya está en grave peligro. Así que es un espacio bastante pequeño, 36,5 sería como el ideal, 36, 23, está más o menos en la temperatura de los cultivos tradicionales que hemos visto. Bueno, es clave para la fotosíntesis, lo que es la iluminación, así que la capacidad fotosintética de la espirulina se satura con una luminosidad de 1/3 de pleno sol, con lo cual es conveniente una media sombra y a su vez la agitación de los estanques, sean grandes o pequeños. Fíjense que abajo a la derecha hay uno bastante pequeño de la Universidad de Coahuila en México, y esto evita la fotoinhibición y la fotólisis, ¿no? La destrucción, digamos, y el daño que reciben las espiras y las células, digamos, de la microalga por exposición excesiva a la radiación solar. A su vez también evitan la evaporación, un poco, la media sombra, y de cualquier manera de evaporación y se compensa agregando agua, y bueno, con esta media sombra también se ayuda mucho. Vemos una planta productora en España, y nuevamente la de Córdoba, que también se ve que tiene una media sombra para evitar esa fotoinhibición. Bueno, el agua tiene que ser limpia para el medio de cultivo, el agua potable sería lo ideal, conveniente. Si tiene demasiado cloro, previamente se tiene que airear. Y el nivel medio de cultivo de un estanque es de alrededor de 20 centímetros, aunque se puede cultivar en 10 y hasta 40. O sea que son estanques de muy baja profundidad, por una cuestión de que la luz ingrese y no se pierda volumen, ni tampoco las áreas del fondo, digamos, tengan tan baja productividad. Así que lo ideal es que sea en pequeños estanques. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, espirulina en frascos semisumergidos en una pecera. Esto es un productor de La Plata, que empezó a escalarla, y después llegó hasta el estadio de un estanque, que ya lo vamos a ver en otra foto. Y también a nivel de laboratorio, bueno, en la UCA de Rosario se hicieron algunas investigaciones de bioremediación con la espirulina, también bueno, eso es en la media, y tiene poca iluminación natural en este caso y bastante iluminación artificial, con lo cual se puede cultivar en espacios cerrados. Bueno, el medio de cultivo puede obtenerse disolviendo estos productos en agua. La verdad que puede variar mucho en la receta, ¿no? Pero nosotros utilizamos un medio de salud modificado como medio inicial de cultivo. Fíjense que igual son bastante parecidos. El de arriba, el que está en verde, es el que usamos nosotros, que nos recomendaron. Pero también abajo es el que más se difunde con Antena Technology y otras entidades que promocionan el cultivo de espirulina. Son todos bastante similares. De cualquier manera, una vez que tenemos el medio de cultivo para iniciarlo, y también se puede usar para reponerlo, hay otro cultivo, que es medio de mantenimiento, que tenemos una tablita, y abajo, bueno, está la fuente para ahondar, porque la verdad que hay mucho para ver, pero en definitiva es casi siempre lo mismo. El pH tiene que estar sí o sí entre, bueno, de hecho el mismo medio de cultivo lo determina, en 10, o sea, entre 9 y 11, ¿no? La verdad que las mediciones que hemos tomado siempre fueron entre 10, 10,5, estaba como clavado ahí, incluso variando las mezclas y los abonos. Lo ideal, les vamos a ver que por ahí sería más cerca de 11, como para que esté un cultivo sano, ¿no? Por encima del 9,5 hay muchos organismos que no sobreviven, aparte de espirulina, así que este es un buen método, digamos, de mantenerla sana, ¿no? y libre de contaminantes. Hay posibilidades de contaminación igual, pero se reduce muchísimo gracias a la alta alcalinidad del medio. Bueno, para la inoculación, una vez que ya tenemos todo eso realizado, simplemente es mezclar la simiente con el medio de cultivo, el pequeño vasito, tarrito de espirulina que podemos conseguir, se inocula en el medio de cultivo, una foto también de espirulina primitiva, acá en Argentina. Se recomienda una concentración de espirulina de alrededor de 0,3 gramos por litro, o sea, bien verde, para nuevos cultivos y en curso de crecimiento. Si bien esto de la concentración yo la doy, pero hay mucho, digamos, de trabajo artesanal y de mirar el color. Uno empieza a aprender cómo el cambio de color, cómo se da el cambio de color día a día si empieza a funcionar algo mal. O sea que se nota mucho el avance, ¿no? O el retroceso. Y bueno, hay que escoger una cepa de espirulina bien espiralada, con pocos filamentos rectos o ninguno. Acá hay fotografías del microscopio. Al menos el 50% debería ser espiralada. Justamente la que está en rojo, de un cultivo que se hizo acá en Rosario, que estaba contaminado,
y si bien la espirulina puede tomar forma lineal, en realidad esto también puede ser, como fue en este caso, la oscilatoria, que es un organismo que sí prolifera en esas condiciones de pH, si bien en teoría con un pH más alto, la espirulina en la competición, digamos, le ganaría a la oscilatoria y le eliminaría, con lo cual la forma de mantener un cultivo sano sería esa, entre otras posibilidades, además de cuidar algunas otras variables para que no se contamine, ¿no? Con el tema del agua y demás. En la foto de la derecha se ve que es 100% de espirulina, con las espiras bien, bien claras. Bueno, lo que es el escalamiento, una vez que ya empezamos a cultivarlo, lo que tenemos es pasarlo, acá ven también foto de este productor de La Plata, lo pasa de una pecera, fíjense que hay 2 frasquitos, están sumergidos, con lo cual ahí también tenía como una especie de reservorio, pero comenzó así, con frascos pequeños que se van escalando, hasta pasar a una pecera, y luego la pasó a una pileta con plástico, madera y tabiques. Fíjense que hay 2 tabiques ahí donde él iba aumentando gradualmente el volumen, está recubierto con plástico, y todos los días iba aumentando un poco más, cada semana, hasta llegar llegó hasta 400, 500 litros, en este caso, y ese es el invernadero donde lo producía en su misma casa, con lo cual el autoconsumo y la producción urbana es muy viable. Cuando la superficie final del estanque es la deseada, se aumenta el nivel y la concentración de cultivo hasta que el nivel deseado, que tiene que ser una concentración óptima de 0,4 gramos por litro. También hay formas de ver, digamos, eso antes de la cosecha. Conviene que esté bien concentrado. Se puede medir la concentración con discos de Secchi, también hundiéndolos en el medio. Así que hay varias formas bastante visuales y simples y mucha mayor tecnología que esa. La cosecha se hace por filtración para obtener una biomasa de a 10% de materia seca. Acá tenemos también una fotografía de ese mismo productor, donde lo está cosechando con una malla sintética de poliéster o poliamida. Se lo pasa directamente por encima del cultivo, de manera que el excedente vuelva al cultivo y se recicle. Va quedando la masa de espirulina, que como es muy chiquita, tiene que ser una malla de 40 micras, por eso el poliéster, la poliamida, para que no se filtre la espirulina. Uno la recolecta después y le puede hacer un exprimido a mano, como se ve a la derecha, donde, con la misma tela, se hace, a presión, se lo puede secar, se puede extraer y obtener hasta un 20 a 25% de materia seca. Con eso se puede, el extrusado se puede hacer para darle forma de fideos. Fíjense, hay una torta, que le decimos, de espirulina, dentro de este material amarillo. Se ve en la foto, creo. Esa pasta ya se puede consumir, en realidad se puede consumir fresca, como dijimos. Lo que sí tiene se puede degradar como la leche, ¿no? Es la verdad que es muy, muy perecedera, por lo cual no puede estar mucho tiempo en condiciones de frío. Pero si uno la extruye, le da forma de fideo y la seca en bandejas a la sombra, con un deshidratador, como ahí vemos también, en un horno solar, una estantería, al sol, se puede obtener una espirulina seca que dura hasta 3 meses, sin frío. Puede poner en un tarro y se conserva y se puede consumir sin ningún problema. Si la exposición al sol directo se utiliza, es más rápida, pero tiene que ser de muy corta duración, si no la clorofila es destruida y el producto queda, en vez de verde, queda más grisáceo, tirando a azulado. Después la reposición de nutrientes. Luego de cada cosecha hay que reponer los elementos nutritivos que tomó la espirulina del medio del cultivo a fin de mantener la fertilidad del medio. La fórmula clásica del alimento del cultivo es que cada 100 gramos de espirulina seca cosechada se agregue, urea fosfato monoamónico, sulfato dipotásico, sulfato de magnesio, solución de hierro, son pocas cantidades, y en realidad el mayor elemento nutritivo es el carbono, y por supuesto con la luz solar realiza la fotosíntesis, y el medio de cultivo lo que absorbe es el dióxido de carbono espontáneamente del aire, en forma permanente, ¿no? Se puede también realizar aportes de dióxido de carbono, agregando otras fuentes, como el azúcar, pero en realidad, en general, no hace falta. ¿Qué más? La fuente de nitrógeno la más económica es la urea, por eso las incluimos, y lo que hace es utilizar
digamos, consume los nutrientes habituales de la agricultura: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio. Y bueno, y la mayor parte de los oligoelementos y el calcio son aportados por el agua, o a veces por las mismas impurezas de las sales utilizadas. Bueno, en cuanto a la contaminación, puede propiciarse justamente cuando hay baja concentración de espirulina, o sea que cuando entra un organismo foráneo, digamos, puede empezar a competir y ganarle en la competencia y la presencia en el cultivo, por lo cual es deseable esa concentración que hablábamos antes, ¿no? Sea bien concentrada, bien verde, e ir escalándolo gradualmente para que justamente no pierda esa concentración y sea resistente, ¿no? a los posibles ataques, ¿no? Se puede esperar un crecimiento, una tasa de crecimiento de hasta 30% por día, si la temperatura es correcta, y si se aumenta la superficie del estanque, manteniendo una profundidad baja, ¿no? Como les había comentado antes. ¿Qué más? Bueno, el pH también clave. Esto que les comentaba, entre 9 y 11, puede subir un poco más, hasta 11 y un poquito más. Si bien, digamos, por lo menos para potenciar el crecimiento de la espirulina y evitar la proliferación de otros organismos. Si bien filamentos rectos, puede ser espirulina lineal, porque puede tomar un poco más de forma recta o mucho más compacta, o puede ser, un problema que tuvimos también en La Plata y en Rosario, la oscilatoria anguina, que es un microorganismo. Nuevamente hay otra foto donde ya a simple vista, con microscopio sencillo, casero, ya se podía ver que había algo raro. La de la izquierda es justamente la de Rosario y la de la derecha de La Plata. Si se mandaba a analizar al Instituto del Alimento de Rosario, en este caso, y a la Universidad de La Plata, en ambos casos se detectó que había oscilatoria, o sea que lo bueno de esto es que uno, a simple vista, con elementos caseros, el microscopio casero ya puede darse cuenta si hay algo que está funcionando mal. Por eso esto del 50% o más de espirulina, incluso fíjense que no está tan compacta, pero se nota claramente, ¿no? La diferencia entre, no es, cuando se pone lineal no se pone tan recta, así que todavía tenemos que pulir algunas posibles formas de detectar la oscilatoria, pero ya la visual es un buen parámetro para mandarla a analizar antes de consumir. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es la aplicación de la espirulina en la nutrición animal. Según el Journal de Animal Physiology and Nutrition, nutrición y fisiología animal, hay un artículo que es muy interesante, yo creo que les dejo ahí el link, donde revisan muchas investigaciones y hacen una recopilación donde se muestran los resultados que son muy interesantes, ¿no? Bueno, vamos a ver, los resultados de investigaciones asociaron que la ingesta de espirulina incorporada a las raciones de alimentación animal están relacionadas con mejoras en el crecimiento de los animales, en la fertilidad, en la calidad nutricional y estética de los productos animales, y también hay mejoras en la salud y en el bienestar animal. Por ejemplo, lo que es gallinas ponedoras. Se demostró que incorporando del 3 al 9% de espirulina en la ración total que se les da, el efecto en los huevos es que se reduce el colesterol, aumenta el ácido linolénico, carotenoides y omega 3, el color de la yema del huevo se intensifica linealmente con el aumento de espirulina en la dieta, y se logran colores de yema que representan mejor las preferencias del consumidor, con lo cual impacta mucho en lo que es la comercialización. También el color de la carne, de los pollos, se nota mucho. Se incorporan colores más en pollos parrilleros. El color de la carne se ve en tonos más rojos y amarillos que en el grupo control. Si bien, bueno, y esto es agregando 40 gramos por kilo de la dieta, ¿no? Son ensayos que, si bien hay que realizar más estudios, la verdad que ya son muy alentadores y es un poco lo que se esperaba en función de las otras aplicaciones y las propiedades de la espirulina, que está súper estudiada. Así que bueno, eran resultados esperables, y hay que ver, digamos, las variantes, depende de las especies y demás. ¿Qué más? Después en las vacas lecheras, también los resultados de los ensayos de las vacas que recibieron espirulina en sus dietas, comparadas con las que no recibieron, son incrementos muy notorios: 21% en su producción de leche, 17% al 25% en la grasa de la leche, 9% en la proteína de la leche, 11% en lactosa, ácidos grasos mono y poliinsaturados, en mayor medida, incorporados en la leche, y mayor seguridad alimentaria de la leche, ya que
disminuye significativamente el recuento de células somáticas. Bien, y después hay otros estudios también en cerdos y en conejos, que bueno, en ese estudio se puede ahondar. Y tenemos también lo que es la espirulina para el uso en cría de peces, en especial para alimentar artemia y otros microorganismos que sirven para el alimento de los peces, ¿no? Se puede alimentar crustáceos como la Daphnia, la Artemia tamarus. Todos estos son organismos filtradores de microalgas, y bueno, la Artemia es una de las más utilizadas. Y bueno, se puede iniciar de esa forma una cadena trófica, digamos, para los peces, donde los mismos desperdicios disueltos en el agua constituyen los efluentes que se pueden utilizar para el cultivo de espirulina, ¿no? Esa espirulina se usa para alimentar artemia, y la artemia para alimentar peces, con lo cual se puede, y también la espirulina sirve para alimentar a los mismos peces de forma directa. Con lo cual se puede hacer un ciclo semicerrado, con la ventaja de que además el agua que pasa por la espirulina también se puede purificar, ¿no? Ya que se puede cultivar, no lo mencionamos antes, pero se puede cultivar en agua de efluentes porcinos, hay investigaciones al respecto, y en otro tipo de aguas que, bueno, que tienen nutrientes, en realidad que los puede absorber la microalga y son beneficiosos para su crecimiento. Bueno, y por último, vamos a pasar a lo que es la aplicación en la desnutrición infantil digamos, de la espirulina en Argentina. ¿Qué dice la OMS? La espirulina representa un alimento interesante por múltiples razones para humanos, es rica en hierro y proteínas y es capaz de ser administrada a niños sin ningún riesgo. En la Organización Mundial de la Salud la consideramos un alimento muy adecuado. Esto es lo que dicen en las Naciones Unidas, ya en el 93, y mucho antes ya venían anunciando los beneficios de la utilización de espirulina, con lo cual en 2001 la ONU crea la Institución Intergubernamental para el Uso de la Microalga Espirulina contra la Malnutrición. Se utiliza mucho en África y en la India, pero bueno, en Argentina aún no. Todavía es incipiente o inexistente. ¿Qué más? ¿Qué opinan otros expertos? Bueno, la malnutrición, ¿por qué es importante, ¿no? La malnutrición disminuye la capacidad productiva no solo de los que la padecen, sino de naciones enteras. Esto lo dice Dennis van der Wey, que es el creador de la Fundación Antena Technology, que hace 30 años desarrolla y promociona tecnologías de producción de espirulina y otros recursos clave para países en desarrollo. Acá vemos otro estanque donde produce espirulina en una zona rural. Bueno, ¿y qué dice Dennis van der Wey? ¿Qué sostiene? También tiene una publicación que hay muchas, pero esta es muy interesante, Sustainable Approach to Combat Malnutrition, que está ahí el link, en Antena Technologies.ch. Esa es la página que yo les recomiendo que entren porque van a encontrar muchísimo material. Él dice que la espirulina tiene 5 puntos clave para combatir la malnutrición. Es efectiva porque es 1 gramo por día, el necesario para detener la malnutrición severa de un niño en pocas semanas. Es económica, es menos de $1 por mes lo que sale por niño en Argentina, a razón de 1 gramo diario, al precio de hoy. Y bueno, mejora el desarrollo físico y cognitivo, es un proceso relativamente simple y de baja inversión, la producción. Justamente ahí en la foto se ve una unidad de producción en Madurai, en India, donde también tienen estanques, que son, entre comillas, muy rudimentarios, no hace falta demasiada tecnología, ¿no? Cuando las condiciones ambientales son adecuadas. Proporciona ingresos, se puede organizar como industria local para producir, procesar y vender espirulina, que es lo que sucede en África, en la India, como sucedía ancestralmente también en México. Y bueno, es una solución sostenible a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Hay una experiencia que, bueno, tenemos a nuestro alcance esta solución, ¿no? Una metodología que se aplicó en África y en la India, pero en Argentina no mucho. Hay una experiencia que se hizo del uso de espirulina para prevenir y tratar la desnutrición infantil, que lo realizó la doctora Lucía Dri en el Hospital de las Lomitas, en Formosa. ¿Por qué? Porque en nuestro país aún la desnutrición continúa siendo, desde hace décadas, un problema muy grave. Al menos el 4% de los menores de 5 años, según un informe de marzo de 2020, tienen malnutrición crónica. Esto en el centro y norte del país y en los conurbanos de las grandes ciudades. Esto fue de marzo de 2020. Se detectaron 75.000 niños, ¿no?, con desnutrición crónica. Ahora,
¿Por qué enfocarse en los niños menores? Porque la malnutrición infantil deja secuelas de por vida, especialmente si ocurre durante los primeros 2 años de vida, que es cuando el desarrollo del cerebro se realiza y se completa, ¿no? Con lo cual afecta toda la salud, el desarrollo cerebral, cognitivo, social, tiene atrofias de músculos, huesos, produce anemia, bueno, debilita el sistema inmunitario. Entonces, reduce la esperanza de vida. Entonces, es un punto clave a tratar. Entonces, bueno, siguiendo esta premisa, fue que en 2010 contribuí a llevar a cabo esta experiencia inicial exitosa de tratamiento de desnutrición infantil con espirulina. Ella fue directora de la pasantía mía, digamos, en la realización de esta experiencia. Y bueno, se realizó en la localidad de Las Lomitas, fue encabezada por ella y por su equipo de atención primaria de la salud, el Hospital Piloto de Las Lomitas. Habitualmente trabajaba atendiendo niños de 0 a 5 años con malnutrición infantil. Digo trabajaba porque ella hoy ya está jubilada. Atendía a personas tanto en el centro de salud como en las comunidades, ¿no? En salidas a campo. En el 2009 ella fue distinguida como Mujer Solidaria del Año por la Fundación Agón, y en el 2010 participó como médica de una misión solidaria a Kenia. Así que ella, bueno, cuando vio las investigaciones que había sobre los efectos de la espirulina en los chicos, dijo, bueno, no hay que investigar más, la verdad que hay toneladas de investigaciones, todas demuestran que es un alimento perfectamente utilizable. En la Argentina está aprobado por la ANMAT, la verdad que, o sea, no es un medicamento, es un alimento, por lo cual se puede complementar la nutrición. Entonces, bueno, lo que se utilizó fue justamente espirulina certificada, no cultivada en forma artesanal, sino certificada, donada por una de las empresas productoras más grandes del país en ese entonces. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo? Con la Fundación Antena Technology se validó un protocolo de uso basado en diferentes experiencias que realizaban ellos, e investigaciones en otros países. El equipo médico, dentro del programa de rehabilitación del desnutrido, que ya estaban aplicando en el Hospital de Las Lomitas, administró 1 gramo de espirulina diario a niños de entre 6 meses y 3 años de la zona, ¿no? Del barrio, un barrio de Las Lomitas y también de la comunidad de Huichi, la comunidad llamada La Pantalla. ¿Qué más? Los doctores involucrados, bueno, estos fueron los resultados, ¿no? En la experiencia informaron que los resultados fueron veloces y sorprendentes. La verdad que quedaron muy sorprendidos por los resultados. Una de ellas dijo que el mejoramiento, una de las que incluso no quería mucho que esto funcionara, dijo, el mejoramiento está en tan poco tiempo. Fue notorio gracias a la espirulina porque antes en algunos casos la recuperación podía exigir 1 año de tratamiento. Y con la espirulina el tiempo de recuperación de los chicos desnutridos se redujo 1 mes en algunos casos, con lo cual eso sorprendió mucho. Además los chicos que aún no estaban desnutridos, pero que estaban bajando de peso rápidamente y con infecciones respiratorias a respiración, asociadas a problemas nutricionales que ya venían trayendo, mejoraron y se sorprendieron de ver que los cuadros se detuvieron con pocas dosis de espirulina en 4 o 5 días consecutivos. Con lo cual, constataron este rápido efecto en el sistema inmune, que era algo que también habían leído en la bibliografía científica. Así que bueno, espero que con eso terminamos, les agradezco, espero que fue veloz, pero un repaso general de las aplicaciones de la espirulina en la nutrición humana y animal, y en especial, bueno, la importancia que tiene para abordar este problema de la malnutrición infantil en nuestro país. Así que bueno, muchas gracias. Pasamos ahora al espacio de preguntas, y recordamos, pueden ir dejando las preguntas en el chat de YouTube, y enseguida, ya mismo arrancamos con las preguntas para César. Espectacular, Luciano.